Bienvenidos, amigos y amigas, al canal donde desmantelamos la política con un toque de ironía y mucho sentido común. Hoy tenemos un tema jugoso: el espectacular desastre de gestión de la ministra Teresa Rivera, la gran estrella de la transición ecológica y el reto demográfico. Un cargo tan largo que, si te equivocas al decirlo, ya puedes salir del gobierno con las manos vacías. La noticia del día es que Cayetana Álvarez de Toledo, como siempre, no ha tenido pelos en la lengua y ha dejado claro lo que piensa de la gestión de Rivera, especialmente en lo que respecta a la Dana que arrasó Valencia. Y si alguien sabe de gestionar catástrofes, esa es Cayetana, porque se nota que el PP tiene un gran sentido de la oportunidad para echarle la culpa a la izquierda de todo lo que no va bien, especialmente cuando alguien se pone a contar las perlas de los gobiernos. ¿Qué es lo que hace Teresa Rivera cuando se le señala por la gestión de la Dana? Lo primero, por supuesto, es lanzarse a contar cuántos correos electrónicos se enviaron entre las distintas instituciones. Que no se diga que no me esfuerzo, parece decir. 198 correos de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Claro, porque nada dice gestión eficiente como un torrente de correos electrónicos. Yo, por si acaso, hubiese apostado más por una llamada telefónica, pero ¿quién soy yo para cuestionar el uso de la bandeja de entrada en plena crisis? Al fin y al cabo, los correos son el futuro. Y es que la señora Rivera, en lugar de asumir que la responsabilidad de la gestión en situaciones extremas recae directamente sobre el gobierno, decide hacer lo que mejor se le da: echarle la culpa a todo el mundo. Pero no a todo el mundo, solo a los anteriores. ¿Qué tal si culpamos a Rajoy por no haber hecho todo lo necesario en 2017 para evitar que el agua inundara las calles? Porque claro, si hay algo que demuestra esta tragedia, es que las soluciones no están en la actualidad, sino en el pasado. Y a todo esto, claro, ¿por qué preocuparse porque en su mandato algo haya fallado si podemos echar mano de los errores de otros? Claro que, en el mundo real, las personas que están sufriendo las consecuencias de este caos no están esperando a que Teresa les explique las razones de los correos no leídos. Y mientras tanto, la ministra se dedica a hablar de su gran trabajo en Europa, donde es la número 2 de la Comisión Europea, con el aval de muchos y el rechazo de otros tantos. Pero claro, la verdad es que Europa debería estar agradecida de que tengamos a alguien tan competente liderando nuestras políticas ecológicas. Es un alivio saber que alguien que no puede manejar una crisis de lluvias va a ser la responsable de liderar la transición energética en toda Europa. ¡Menuda suerte! Y mientras tanto, en España, los partidos de la oposición no pierden la oportunidad de recordarle a Rivera, en cada sesión de control, lo mal que lo ha hecho. Eso sí que es un espectáculo digno de ver. Aquí es donde entra la parte cómica. Rivera, sin poder justificar sus decisiones, termina por jugar la carta de la moralidad y la culpa ajena. Es que no hay consenso, dice. Ah, claro, porque cuando se trata de salvar vidas, lo primero es hacer un referéndum sobre si estamos de acuerdo o no en cómo hacerlo. Ahora bien, no nos olvidemos de la pieza central de este caos: el PP. Porque, en un giro dramático digno de cualquier telenovela, decidieron votar en contra de la Comisión Europea. No se sabe si por una cuestión de principios o por simple aburrimiento, pero el caso es que este tipo de movimientos no hacen más que alimentar la ironía del asunto. Aquí tenemos a un partido que critica la falta de acción de Rivera mientras, al mismo tiempo, se sumergen en la eterna batalla política, que, seamos sinceros, no parece tener fin. ¿Sería mucho pedir que los partidos se pongan de acuerdo en algo, aunque sea en cómo salvarnos de la siguiente crisis? Y por último, amigos, recordemos que el PP tiene un punto, al menos. Si en algún lugar del planeta hay algo que escasea más que un consenso político, es un ministro capaz de asumir responsabilidades. Pero bueno, siempre podemos contar con las excusas, con los correos electrónicos, con las promesas de hacerlo mejor la próxima vez. Y cuando se te acaban las excusas, lo mejor es lanzar una mirada al pasado y culpar a Rajoy, que ya no está para defenderse. Entonces, en resumen, amigos, el show continúa. Teresa Rivera, la reina de la ecología y la transición energética, sigue vendiendo humo y el PP sigue buscando culpables en todas partes. Pero, mientras tanto, nosotros, el pueblo, seguimos esperando algo más que una lluvia de correos electrónicos y discursos vacíos. No estaría mal que un gobierno se centrara en solucionar los problemas antes de darles un nombre complicado como transición o reto. En conclusión,
Lo que hemos presenciado con la gestión de Teresa Rivera no es solo un ejemplo de incompetencia gubernamental, sino también un reflejo de cómo la izquierda maneja las crisis, con excusas, con correos electrónicos inútiles y con un descarado intento de desviar la culpa a gobiernos anteriores. La dana que azotó Valencia no solo dejó destrucción a su paso, sino que también dejó en evidencia lo que ya muchos sospechaban, que este gobierno es experto en vender discursos grandilocuentes, pero absolutamente incapaz de tomar medidas eficaces cuando realmente importan. Es fácil hablar de transición ecológica, de retos demográficos y de nuevos paradigmas, pero cuando las cosas se ponen serias, cuando la naturaleza muestra su furia y la gente necesita un gobierno que actúe con rapidez y decisión, lo único que obtenemos son justificaciones absurdas y estrategias burocráticas que solo sirven para lavar culpas. Mientras Rivera habla de consenso, de informes y de correos electrónicos, la realidad es que la gente que perdió sus casas, sus negocios y, en algunos casos, hasta la vida, no puede vivir de explicaciones técnicas ni de debates parlamentarios. No hay excusa válida cuando se trata de proteger a los ciudadanos, y sin embargo, la izquierda sigue comportándose como si la gestión de una crisis fuera un ejercicio académico en lugar de una responsabilidad real y urgente. Por supuesto, no podemos olvidar la actitud del Partido Popular en todo esto. Aunque han sido los primeros en señalar el desastre que ha sido la gestión de Rivera, tampoco están exentos de críticas. Es fácil hacer oposición cuando las evidencias de ineptitud del gobierno caen del cielo en forma de lluvias torrenciales, pero también es necesario que la derecha pase de la denuncia a la acción. Si realmente quieren diferenciarse del socialismo ineficaz de Sánchez y compañía, deben demostrar que son capaces de ofrecer alternativas reales, medidas concretas y soluciones eficaces. No basta con señalar los errores de la izquierda, también hay que demostrar que existe una manera mejor de hacer las cosas. La política española lleva demasiado tiempo atrapada en un ciclo interminable de reproches y justificaciones, mientras el país sigue sufriendo las consecuencias de una administración que parece más preocupada por mantener su imagen internacional que por garantizar el bienestar de los ciudadanos. Lo más preocupante de todo esto es que el caso de Teresa Rivera no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema mucho mayor. España está gobernada por un grupo de burócratas que han convertido la política en un espectáculo de excusas y promesas vacías. Desde la economía hasta la seguridad, desde la gestión de desastres hasta la política exterior, cada vez que se les pone a prueba fallan estrepitosamente. Y cuando eso ocurre, en lugar de admitir sus errores y corregir el rumbo, lo único que hacen es buscar culpables en el pasado o en la oposición. Es el mismo guión de siempre, repetido hasta la saciedad. Y lo peor es que mientras ellos juegan a la política, los españoles son los que pagan el precio. Así que aquí estamos, una vez más, viendo cómo la izquierda arruina lo que toca y cómo la derecha se limita a señalar con el dedo sin ofrecer soluciones concretas. El resultado es que España sigue atrapada en una política de mediocridad, donde los ciudadanos son los únicos que sufren las consecuencias de la incompetencia de sus líderes. Y aunque nos sigan vendiendo discursos de progreso, modernidad y avances, la realidad es mucho más sencilla. Si un gobierno no es capaz de gestionar una simple crisis meteorológica, ¿cómo podemos confiar en que manejará desafíos aún más grandes? Esa es la verdadera pregunta que todos deberíamos hacernos.